Hola a todos, buenas tardes. Estoy buscando aquí a Mele Grada. Le acabo de enviar la invitación y perfecto, vamos, súper, hiper puntual. Hola, ¿Qué tal? Hola, mira, ya hay gente por ahí conectada. Brenda. Hola. Bueno, pues antes de empezar y darte paso, decirle a todos nuestros oyentes que yo soy Pilar Alonso, que soy diseñadora gráfica para coach y terapeutas holísticos y que mi especialidad es el diseño editorial y que, hola Adriana, y que me dedico especialmente pues a ayudar a diseñar manuales para cursos de formación y también libros para la autopublicación en Amazon, libros holísticos. Y bueno, también podéis preguntarme por otras cositas si tenéis interés más adelante. Hola a toda la gente que está conectándose. Y bueno, simplemente deciros que estamos en un nuevo encuentro de Aprendiendo Holísticamente, que son unos encuentros que he creado, se realizan los miércoles, 2 miércoles al mes, de 4 a 5 de la tarde, hora española, y que tienen el objetivo de dar voz a los terapeutas holísticos para que nos puedan contar su historia, cómo llegaron a ser terapeutas, cuáles son esas técnicas de sanación que les ayudaron pues, a mejorar su vida y que finalmente decidieron, hola Silvia, poner este conocimiento al servicio de los demás. Y también es un espacio para que los terapeutas pues, puedan comentarnos cuáles son sus servicios, podamos conocer pues, todo lo que nos pueden aportar y así pues, podamos nosotros también mejorar nuestra vida. Y hoy tenemos con nosotros a Mele Grada, que ya viene de México. Y antes de darte paso, Mele, te voy a presentar por si hay alguien que no te conoce. Bueno, pues deciros que Mele, ella es terapeuta cuántico integral, certificada por Gris y Nava, es canalizadora de mensajes de seres asistenciales, diplomada en lógica biológica y sistemas sanadores y ha realizado estudios de lógica global convergente. Además, entiende la lectura de números lógicos. Actualmente cursa el diplomado de sexualidad holística y hace investigación sobre la importancia del clan familiar. Y hoy ha venido a hablarnos sobre cómo nuestros seres asistenciales nos van mostrando el camino en nuestra realidad. Así es que muchas gracias por venir a estos encuentros, Mele, y bueno, encantada de estar aquí contigo y cuéntanos un poquito de ti, ¿cómo estás? Hola, Pili. Bueno, muchas gracias por esta invitación, primero. Y pues bueno, yo estoy muy emocionada de estar acá contigo, porque justo es como un nuevo espacio para mí. En realidad eso me parece algo lindo. Y finalmente es que, digamos que digamos que durante toda mi trayectoria, en el sentido de búsqueda pues espiritual en algún sentido, ha sido básicamente toda la vida, sí, porque finalmente es que estoy como un poco, he tenido, digamos, como varios eventos en los que siempre me preguntaba, pues, de qué trataba la vida o qué realmente era yo, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, ese tipo de cuestiones. Y hasta que finalmente encontré, gracias a una amiga, a Gris y Nava. De inicio la verdad es que ni siquiera yo tenía como interés acerca de los seres asistenciales, o pues bueno, ella como anteriormente, todos le llamábamos ángeles o arcángeles, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí fue como un parteaguas encontrarla, porque digamos que a partir del cese laboral de un trabajo en el que trabajaba como directora creativa, cambia mi vida y encuentro a esta chica, bueno, Grixina, y entonces empiezo a escucharla y todo me hace como mucho sentido, ¿no? Entonces cambio un poco al tomar el diplomado en ese momento se llamaba angeloterapeuta cuántico. Ahora pues como que tuvimos una actualización y es esto de pues sanación cuántica integral o terapia cuántica integral. Entonces digamos que en ese sentido yo estaba muy, o sea, como que fue un cambio de verdad, o sea,
Sí, un es un cambio de parteaguas. tu visión de la vida, ¿no? De la manera de entender tu realidad, ¿no? De cómo volver a, ¿no? A rehacerte o a componer las piezas de tu vida en función de esa nueva visión, ¿no? Claro, claro, justamente como que había muchísimas nuevas cosas para mí que yo nunca me había, o sea, bueno, que nunca había estado como ni cerca, ni tampoco me había como cuestionado tanto. Entonces, para mí fue como un supercambio, ¿no? De todo, mi ser, mi vida. Y entonces empecé realmente a creer y a conectar y a observar, digamos, como con estos seres existenciales. Y ya después pues fui, digamos, tomando varios cursos y digamos que aprendiendo un poco sobre, o sea, sobre el trayecto o el camino, digamos, siquiera hasta desde el inicio, digamos, hasta desde trabajar mi percepción, ¿no? Porque eso fue lo que me dio primero, o sea, de entrada ese diplomado, ¿no? Como cambiar mi percepción acerca de todas las cosas, de la vida, de la muerte, de los Sí, seres sí, de todo lo que nos preocupa. Porque claro, la muerte es algo como muy presente también en nosotros y hombre, en función de las culturas, pero al menos aquí en Occidente es como que se vive como muy mal, como una pérdida muy grande. Yo creo que bueno, que realmente a nivel humano, si perdemos a un ser querido, pues nos duele, ¿no? Pero no es lo mismo sentir como una pérdida y como que ya nunca voy a volver a conectar con esa persona, ¿no? Que pensar que, bueno, que puedo en el futuro a lo mejor volver a conectar otra vez cuando yo ya trascienda también, ¿no? Depende de la visión que tenga cada uno, evidentemente, y de cómo lo comprenda ese proceso, ¿no? Pero sí, sí. Y a mí de inicio, digamos, hasta me daba muchísimo miedo toda esta, o sea, digamos por mi formación, digamos, o mi formación familiar dentro de la religión católica, ¿no? En realidad para Sí, mí sí, eso sí. era algo Eso me súper suena. de trascender, ¿no? O sea, porque era como todo esto que me han dicho que es lo prohibido, ¿no? Digamos ahora, wow, o sea, en realidad es como que siempre ha estado, nada más que nunca le he puesto como atención, ¿no? Digamos, entonces es justo esto, por eso decía que era como en cambio de vida, porque es justo toda la actualización, digamos, que recibí en ese diplomado, de todas las creencias y todo lo que yo pensaba y de todos los valores, digamos, que me habían dicho familiarmente y además de todas las como ciertas restricciones que tiene la religión, ¿no? Como por ejemplo también algunas veces pensar que un oráculo te puede decir, bueno, te puede como guiar, ¿no? Entonces de eso de inicio era así de, no, no, o sea, había mucha Como que se ve como algo oscuro, ¿no? Y claro, depende del enfoque, porque tenemos lo que es la lectura o el uso de un oráculo a nivel terapéutico y evolutivo o a nivel predictivo. Claro, nosotros entiendo que, bueno, por lo menos en mi caso, que lo entendemos como algo terapéutico, ¿no? Y como algo evolutivo, es decir, algo que te ayuda, que te aconseja, no sé, que te da unas líneas para que tú digas, vale, pues que te dé un aliento también muchas veces, porque son frases que dices, vale, necesitaba escuchar esto hoy para comerme el mundo y empezar otra vez, ¿no? Exacto. Entonces, digamos que esas herramientas como que para mí estaban un poco prohibidas, o sea, por así decirlo, por toda esta como creencia, ¿no? De todos modos, o sea, a mí se me hace como muy particular que de todos modos dentro de esta, bueno, esta como religión y etcétera, pues también existen los ángeles, ¿no? Y ellos son mensajeros de Dios. Y digamos que no es que yo haya dejado de creer en todo y que yo además, entonces ni siquiera estaba atraída como por ello, pero esta nueva como visión que Grisi nos cuenta, o bueno, por lo menos o sea, con la que yo, digamos, me atreví o sí di el paso de, lo estoy empezando a creer como un poco más, es justo como esta situación de que
los ángeles en realidad se han presentado y que siempre están, digamos, presentes en nuestra vida, los veamos o no, digamos, ¿no? O sea, bueno, eso es como yo lo entiendo también y como es para mí. Y que en realidad... Te sorprendes, ¿no? Muchas veces identificando señales y dices, ostras, pues había bajado la guardia, pero cuando bajo la guardia me lo ponen delante, ¿no? Exacto. Entonces, digamos que de entrada, o sea, como poder cambiar esta percepción de los ángeles a seres asistenciales, porque los seres asistenciales son, digamos que nos ayudan, nos guían, ¿no? Es como un poco su función y además un poco como renovando esa, bueno, en realidad esa como idea de que los ángeles son como solamente enviados de Dios. No es eso solamente, sino como que son seres asistenciales que realmente también están, digamos, a tu como servicio, por así decirlo, o a tu disposición, ¿no? Que tú puedes llamarlos y ellos están para ayudarte, ¿no? Que sí, parece que nos cuesta, ¿no? Pensar, ostras, que tengo yo aquí un equipo para mí, de verdad. Sobre todo para guiar. ¿Cómo? Exacto, y sobre todo para guiarte, o sea, porque no pueden meterse como con tu libre albedrío ni tampoco con tu plan de vida. O sea, no es de que yo diga, pues que se me quite esta enfermedad y ya, o sea, como pedir a los ángeles, no. Es más como a ver, ¿para qué me está pasando esto? ¿No? Entonces es realmente como un tipo, o sea, yo empecé a aprender a crear como esta comunicación con ellos, ¿no? Como de inicio, imagínate, de no creer nada, a después, pues bueno, hasta que, bueno, hacer canalizaciones también de ellos, ¿no? Entonces, y en realidad todos somos... Entiendo que es por tu propia experiencia que entiendes que están aquí, es decir, no es que yo crea exactamente que existe X como un dogma, sino que yo voy trabajando en mí y voy identificando señales que me hacen tener la certeza de que evidentemente hay algo más allá y que pueden ser estos seres asistenciales que yo he estado, ¿no? Trabajando, estudiando, entendiendo, ¿no? Es algo así. Claro. Sí, claro, porque justamente, digamos, a partir de eso, o sea, a partir del diplomado y de todo como cambio, pues justamente empecé a cambiar esta percepción. Además, o sea, son como muchas enseñanzas, ¿no? Digamos, en el diplomado. Entonces, digamos que empecé a cambiar mi percepción y obviamente también para eso utilicé o sigo utilizando un curso de milagros, ¿no? También había unas creencias específicas que era como solo una parte del mundo que yo, pues no, o sea, que era como lo físico, digamos, sin incluir realmente como lo extrafísico, ¿no? Porque en realidad, pues estos seres asistenciales en realidad nos asisten, queramos o bueno, nos veamos o no, pero finalmente si entonces empiezas a tener como como cierta comunicación con ellos o empezar a pedir guía, entonces justamente empiezas a cambiar, o sea, tu vida empieza como a cambiar, por lo menos así fue como lo que me pasó a mí, ¿no? Entonces trabajé fuertemente en ir cambiando todas esas creencias, digamos, como programas o condicionamientos que vienen justamente como desde el miedo, ¿no? Vistas desde como algo que está prohibido, algo que, ¿no? Sí, como desde la limitación, ¿no? De no poder hacer, no poder expandirte, porque tiene que ser así, ¿no? Y si no, no se puede. Exacto. Entonces, digamos que después, o sea, a lo largo como de mi vida, entonces voy aprendiendo, justo gracias como a estas señales de ellos, o a seguir la guía, a aprender a entenderla además, ¿no? Porque es justo como, o sea, siempre va a ser dependiendo de lo que tú seas, ¿no? O sea, no es de que, por ejemplo, a lo mejor con una amiga se comunican mucho más con canciones, ¿no? Por ejemplo, claro. Si yo soy muy tecnológica, siempre me van a mandar, o sea, siempre, bueno, Miguel siempre es así, ¿no? Pero bueno, siempre el arcángel Miguel, siempre nos van a enviar así como información, digamos, a lo mejor por el celular, ¿no? Entonces tú pides guía, ¿no? O sea, por ejemplo, dices que necesito tal vez trabajar hoy, ¿no? O aprender hoy, entonces, y abres tu celular y aparece la respuesta, ¿no? Algunas veces
en realidad es como es muy sutil en realidad, es un mundo como muy sutil, porque no es de que se vayan a presentar así de, ay, hola, no, porque si no nos daría como súper miedo. Pero como que va dependiendo muchísimo de cómo es uno y cómo se va creando, digamos, esa comunicación, ¿no? Muchas veces también sus mensajes son como plumitas, ¿no? Pero sobre todo, o sea, son como muy certeros. Sí. Después yo empecé a aprender Sí, a mí me ha pasado, por ejemplo, alguna vez que vas andando por la calle y de repente escuchas la radio de un coche, simplemente que pasa, y a lo mejor suena algo o dice una frase que dices, esto es para mí, ¿no? O sea, te deja como parada, ¿no? Tú no estás pensando en qué pasa un coche con la radio, simplemente vas andando, escuchas algo y dices, uff, esto es para mí. Algo, es como que algo te llama la atención y te saca de tu rutina, ¿no? Como de tu modo, ¿no? Así lo entiendo yo. Sí, exacto. Y también muchas veces en realidad estamos como, o sea, como tenemos una conciencia, digamos, no trabajada en algún sentido, entonces cuando empiezas a trabajarlo empiezas como un poco a darte más cuenta, ¿no? O sea, porque de verdad es que siempre han estado y muchas veces no los has, pues no los has esta función, digamos. Claro, la cuestión es de todo lo que nos llega, ¿qué captamos nosotros? ¿De qué nos enteramos, no? Entonces, justamente, aprender, digamos, o sea, yo después me empezaron a enseñar, ya que era como de, bueno, sí creo, ¿no? Como en ustedes, porque se ha presentado un poco esto en mi vida y todo lo que, pues, esta chica, ¿no? Grisi me dice, me hace sentido, entonces como que encajan las piezas, ¿no? O sea, como digamos, de esta búsqueda que te decía, como de inicio, ¿no? De por qué todo el tiempo, o sea, voy y vengo, o sea, como que digamos, en mis estados de ánimo y etcétera, ¿no? Entonces, pues justamente aprender a entender la guía, o sea, primero a verla, ¿no? O sea, como esto de plumitas, ¿no? Del radio que menciona, pero también a seguirla, ¿no? O sea, porque realmente muchas veces se queda y eso me ha pasado también muchísimo, se queda como en que lo entiendo, pero no lo estoy aplicando en mí, o sea, como no lo actúo, ¿no? Sino nada más se queda en mi pensamiento. Entonces, digamos que eso también empiezas, o sea, como a trabajar en ello, y digamos que en tu realidad o en tu vida cotidiana, ¿no? Es justamente como más se van a ir presentando, ¿no? Claro, o sea, que digamos que no es solamente que lo perciba, que lo entienda, como tú dices, que me quede a nivel mental, sino cómo soy capaz de tomar acción. Hola a todos los que nos estáis siguiendo. ¿Cómo soy yo capaz de tomar acción para poder transformar esa percepción en una realidad en mi vida, ¿no? ¿Cómo lo integro para poder bajarlo y para yo sentir ese cambio, ¿no? Porque a lo mejor estamos con mucho trabajo, pero dices, ostras, es que no terminas de bajar esta es la realidad, es como no le estoy sabiendo a lo mejor poner acción todavía, ¿no? Claro. Sería algo así. Sí, claro, o sea, porque en realidad, digamos que, o sea, una cosa es lo que lo entiendas, o sea, eso es lo que, digamos, a mí me ha pasado, ¿no? Una cosa es que entiendas o que captes el mensaje y digas, ay, qué lindo, ¿no? O ay, la plumita, ay, ¿no? Arcángel tal está conmigo, ¿no? Y eso, o sea, es digamos, un nivel de entendimiento, pero también es justamente como, a ver, bueno, yo cómo lo traslado a mi vida, o sea, porque eso, o sea, ya es una cuestión más como de poder ser congruente, ¿no? O sea, como con esto de que lo que pienso, ¿no? Lo actúo. Lo que siento y lo que hago va en conjunción y coherencia. No hoy pienso una cosa, hago otra y voy. Entonces, realmente, como estamos tan condicionados, digamos, a vivir de cierta manera, con cierta conciencia, o sea, con esta conciencia, digamos, de creencias, de programas, etcétera, pues es muy complicado de repente, o sea, como ir cambiando, ¿no? Bueno, por lo menos a mí me ha pasado. Sí. Entonces, esos condicionamientos que tengo van mucho, o sea, como te decía, a la mente, y digo, ¿por qué tengo aún esto, etcétera, ¿no? Y entonces empiezo a trabajar en ello. Entonces es justamente hacer esta acción, ¿no? Digamos, o sea, tratar, o sea, y eso fue como me fueron como guiando un poco hacia allá, hacia observar
primero también observarte a ti, porque pues eso es algo que tampoco tenemos, ¿no? Sí. Tampoco tenemos, ¿no? O sea, de qué me pasa cuando esta persona hace esto, qué me pasa cuando tal, ¿no? Entonces es como tratar de traer también un observador como consciente tuyo, ¿no? Sí. Tuyo mismo. O sea, no meterte tanto en a lo mejor estar como dentro de tu historia, con los sentimientos, con las emociones, sino decir, a ver, vamos a ver, ¿quién me quiere decir exactamente esto? ¿Por qué sigo reaccionando así cuando me pasa esto? Cuando entiendo que ya no es necesario, o lo que sea. Claro. Y al final de cuentas después te das, o sea, como que te van como muy, o sea, a mí lo que me ha pasado es como que van como muy paso a paso, ¿no? O sea, es como un Sí. poco cambiar la percepción y entonces, bueno, entonces vamos a mandarle como a ver señales, ¿no? Señales, señales. Y algunas veces ni siquiera nosotros hacemos este cambio de, bueno, que ya se recibí la señal, ¿cómo lo actúo, no? Porque en realidad ni siquiera sabes, o sea, como que no está en ti, o sea, por lo menos a mí me pasa así, no está en ti bueno, pues ya recibí el mensaje, qué cool, me siento bien, no sé qué, ¿no? Pero ya de ahí, pues ya no hago nada, ¿no? Entonces ya, justo, entonces ahora sí a seguir como la guía, ¿no? Entonces... Sí, pero es como que a veces también, no sé si a ti te habrá pasado, como que sientes que te llega un mensaje o una información de que tienes que hacer un cambio, pero es como que te cuesta y dices, bueno, no sé si realmente será esto, ¿no? Y entonces te mandan otra señal. No sé si será realmente esto y te mandan otra señal. Y claro, cuando ya te han mandado 4 o 5, dices, vale, pues creo que es por aquí, vamos a probar, ¿no? Exacto. Y ahí justamente actúa muchísimo nuestro ego, ¿no? O sea, porque es justo todo o sea, como hemos vivido, como hemos estado, o sea, en realidad es como parte de lo que también somos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues justamente se está oscureciendo la pantalla, no sé si a ti también. Sí, se ve un poquito, o sea, no se ve una gran claridad, pero claro, no sé tampoco si estás ahora mismo, si está nublado el día o lo que sea. Que a lo mejor hay menos luz. Yo es que, claro, aquí tengo un foco inmenso, he encendido la luz y por eso hay más luminosidad. Sí, ya regresó. Bueno, es que justo se empezó a hacer como así, bueno, la pantalla, digamos. Entonces, también es esto justo después o sea, como que te van guiando, ¿no? Entonces, también el punto aquí es también que empiezan a trabajar en tu confianza, o sea, en la confianza que tienes como en ti mismo para poder realmente confiar en que estás recibiendo las señales, ¿no? Porque justo de repente piensas, no, o sea, no, porque esto no es... aunque claro, o sea, digamos que si tú estás todavía en esa fase de cuestionamiento, que no has terminado de coger esa confianza, de tener los suficientes señales como para tener esa certeza dentro de ti, de que realmente lo que estás percibiendo es verdadero para ti, que te aporta en tu vida realmente, claro, sin esa seguridad y sin esa confianza es muy difícil que luego lo puedas trasladar, ¿no? Y lo puedas compartir, ¿no? Porque claro, ellos necesitan que estés ahí en ese centro para luego poder expansionar todo ese conocimiento que ya como terapeuta tienes, además de tu experiencia y todos esos conocimientos, poder, ¿no? Plasmarlos y poder compartirlos con los demás. Necesitas siempre primero hacer ese trabajo, ¿no? Que a mí también me cuesta. Hombre, vosotros ya como terapeutas lo tenéis más superado, ya con la experiencia se va subiendo, ¿no? Pero es verdad, totalmente. Sí, justo, en realidad este trabajo de autoconfianza es como muchísimo, pues, o sea, y de repente también vuelves a pensar en que no estoy canalizando bien o no sé qué, o sea, siempre es como un poco bucle no, o sea, como claro, mental, o sea, del ego. Y finalmente es que de todos modos es parte o sea, al final de cuentas es parte también de nuestra vida, ¿no? Del proceso. Claro. Del proceso, ¿no? Pero de todos modos vas a ir como sanando poco a poco, así es como yo lo he entendido, sanando poco a poco ciertos fractales de ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo no me hubiera imaginado nunca estar haciendo esto, ¿no? Como de lives, porque yo era así de una chica súper, que no, o sea, que le costaba muchísimo exponer sus ideas o exponerse al público, ¿no?
Entonces, porque había como un cierto trauma relacionado ahí que yo no había visto y que obviamente con una terapia de las que yo doy, también salió eso, ¿no? Entonces te van guiando, digamos, o sea, y también, digamos que practicar más en mí, porque, bueno, la guía empezó a tener eventos como más claros o fuertes, ¿no? Digamos, durante un tiempo como que te van, es como si te fueran como coacheando, ¿no? Un poco, por así decirlo. Entonces tú vas ahí como, bueno, pues ahora esto y ahora voy hacia allá, ¿no? Entonces cuando sigues la guía ya empiezan digamos, como un poco a invertir más en ti, ¿no? O sea, entonces empiezan a revelar nuevas cosas y es así como he llegado yo, digamos, a empezar a trabajar con mi clan familiar. Antes ya lo había, o sea, ya había tenido yo un taller, bueno, había yo estado en un taller del clan familiar, pero ahora justo como se empiezan, como los ejemplos, digamos que se empiezan a hacer como más prácticos y entonces te los mandan a la vida, ¿no? Entonces, o sea que seguramente, obviamente te los han mandado, o siempre han estado, pero que no te dabas cuenta y bueno, por lo menos así me pasaba. Entonces ahora los ejercicios son como más de, ok, ahora tienes que observar cuáles son los patrones, digamos, como que hay en tu familia y esos patrones cómo entras tú. Y entonces te mandan ejemplos así súper claros de, no, ¿por qué estoy actuando así, no? O sea, que te da hasta como... Dices, que si esta no soy yo. Yo no estoy así, ¿por qué me sale esto, no? ¿Qué está saliendo esto? ¿Qué me está pasando, no? Y en realidad es justo eso, o sea, que son todos esos patrones, o sea, ahora justo es como yo lo he estado entendiendo, son todos esos patrones que han estado, digamos, por todo el tiempo en tu clan familiar y que ahora los puedes ver como con más claridad para poder trascenderlos, ¿no? Entonces, en ese sentido es algo como maravilloso, ¿no? O sea, a mí digamos que hubo un tiempo... Claro, bueno, o sea, estás teniendo esa oportunidad de hacer esa sanación en el clan para que todo mejore y al mismo tiempo para que tú puedas encontrar un espacio en el que tú te sientas realizada, ¿no? Claro, porque además justo es mucho de, o sea, de cómo se comunican contigo y de cómo es que tú puedes recibir las señales y cómo es que, digamos, puedes seguir la guía, y que muchas veces, o sea, se van a presentar obviamente situaciones en las que tú podrías ver un súper conflicto, ¿no? Digamos, así, como ejemplos de situaciones. Yo recuerdo en algún punto de mi vida, bueno, en el 2017, mi mamá se puso súper mal, ¿no? Y no hallábamos cómo era o sea, cuál era el síntoma. No sabíais cuál era el diagnóstico, ¿no? ¿Qué le pasaba exactamente? ¿Qué le pasaba? Pero era como algo mental. Entonces, digamos que cuando yo, o sea, ese es como digamos, yo lo podré ver ahora, ¿no? Como un primer entrenamiento que manda. Sí, o detonante para poder ver todo esto, ¿no? Exacto, entonces, digamos que ese fue como el primer acercamiento mío para empezar a aprender cuestiones de los chakras, también de los ángeles, ¿no? Relacionados con los chakras, etcétera. Entonces, pero yo, o sea, como muy levemente pasé por ahí, ¿no? Porque yo buscaba terapias de todo tipo para ver qué era lo que específicamente podía ayudarme, ¿no? Al final, obviamente también en la situación como médica, ¿no? O sea, bueno, porque pues psicológica, etcétera, lo estuve también buscando. Ya, y finalmente es que, digamos que ese fue como un primer evento, ¿no? Y ese evento yo lo viví como de una manera realmente sufrida, ¿no? O sea, como que todos, bueno, no sufrí, o sea, no era como sufrimiento tal cual, pero sí me dolía mucho y no entendía, y había como un pensamiento de decir, ¿por qué me está pasando esto a mí, no? Entonces, sí, no, es ahora, siempre, ¿por qué a mí? Sí, ¿no? Entonces, sí. Justamente con nuevos eventos que pueden sonar como también fuertes, digamos, por ejemplo, bueno, no sé, hay información que sale, ¿no? O sea, por ejemplo, de mi clan familiar, ¿no? Que a lo mejor hay
cierto, o sea, que hay cierto como control de las mujeres hacia los hombres, y los hombres como que no utilizan su poder masculino, ¿no? Un poco. Entonces, en ese sentido, que podría, o sea, que puede sentirse como algo fuerte también, ¿no? Realmente es como ahora lo veo de una manera diferente, ¿no? O sea, ya no es una situación que como que me rebasa, digamos. Entonces, claro, que no es algo que te limita, sino que tú ya eso lo has podido trascender. exacto. Entonces, justamente... Ya no te afecta en tu día a día. Ajá, o sea, digamos, pongo toda la atención en ese evento, por ejemplo, de lo que está pasando en el momento, dejo que las emociones fluyan, porque bueno, eso va a pasar, ¿no? Dejo que las emociones fluyan, también me permito hablar, porque antes eso tampoco pasaba, ¿no? Me permito hablar, me permito decir qué es lo que está pasando, entiendo después lo que está pasando, ¿no? Y después ya digo, ok, o sea, ¿cuál es lo que ahora pregunto, ¿no? O sea, ¿qué es lo siguiente que yo puedo observar para poder llevar esto un poco más a otro nivel, ¿no? O sea, como tratar de trascenderlo, porque te digo, son como fractales que vas trascendiendo en realidad, ¿no? Porque digamos que se han constituido de tanto tiempo en ti, que son como pequeñas, como puntitos, ¿no? Que van quedando, digamos, en tu vida, para que después vayas a lo mejor. Y eso pasa mucho, ¿no? Con las terapias que doy. O sea, es como llegar realmente a la causa del conflicto para que se resuelva o trascienda a nivel Claro, cuando hablas de fractales te refieres como pequeños fragmentos de nuestra alma, ¿no? Como sanar cosas a nivel de alma que son pequeñitas cosas, pero que poco a poco como que vamos recuperándonos, ¿no? Como que vamos volviendo a nuestro equilibrio, ¿no? Exacto. Y eso justamente también relacionado con nuestras como vivencias o recuerdos que han estado también presentes en nuestra vida, ¿no? Digamos, o sea, por ejemplo, yo, por ejemplo, cuando esto de que me di cuenta de que en algún momento, en una terapia salió, que en algún momento de mí se habían burlado los niños en la primaria porque yo me ponía como, o sea, me pasaron al frente y yo me ponía así, helada de que, ¿no? O sea, ya se me olvidaba todo, así, ¿no? Entonces sale esa información. Saludos a todos los que se están conectando. Y buenos días, que nos están dando los buenos días por aquí, Graciela. Sí, gracias a todos. Entonces, digamos que eso se gesta, obviamente cuando eres pequeño, ¿no? Bueno, cuando yo era pequeña. Se gesta y eso se crea como una pequeña, digamos, herida, ¿no? Eso después yo ya lo bloqueo y entonces, o sea, mi consciente dice, esto no lo necesito porque me duele y lo bloqueo, ¿no? Entonces salió en una terapia, ¿no? Por eso es que ayudan muchísimo los seres asistenciales en las terapias, ¿no? A llevarte al punto específico en donde se gestó el conflicto, ¿no? El conflicto era, pues no sé, me da muchísimo miedo hablar en público, ¿no? Entonces, después de eso, tú como niño vas, digamos, ya aprendiste que eso no es algo bueno para ti, ¿no? Por así decirlo, o que te sientes triste o mal o algo. Entonces, se van creando, digamos, ciertos, o sea, como tú ya creíste y te creaste eso, por así decirlo, entonces se van creando como pequeños heridas que van relacionadas con eso, ¿no? Ajá. O sea, como pequeñas heridas que van relacionadas con eso. Ya no les pones tanta atención o ya no son a lo mejor tan fuertes, pero se siguen. Pero han quedado como en el baúl de los recuerdos, pero están ahí. ¿No? Y de vez en cuando dicen, oye, que estoy por aquí. Son como cápsulas, ¿no? Como que encapsulamos eso y luego, pues, cuando ya estás preparado, entiendo, para poder darle solución, sale, claro, ¿no? Sale a la luz. Cuando ya dices, ok, ya estoy, o sea, ya entendí como todas estas, que bueno, a lo mejor justo yo tengo heridas de la infancia, lo que sea, ¿no? Ya entendí a lo mejor justo cómo se están repitiendo en mi vida, ese tipo de cosas, y como esas como pequeñas cápsulas, como dices, pues están guardadas en el papel, ¿no? Entonces,
después yo decido ya tratarlo, entonces ya lo trato en terapia, lo que sea, y obviamente lo siguiente es, bueno, ahora mis pininos para ir empezando a quitar ese miedo, ¿no? Entonces, es como ya en la acción, cómo es que yo lo voy, digamos, como trascendiendo, ¿no? Entonces, justamente en el momento en el que tú vas, entonces, o sea, yo, por ejemplo, me forcé mucho a hacer con una amiga, entonces como que nos forzábamos un poco mutuamente a hacer lives juntas, ¿no? Entonces, ella me lo propuso y yo dije, oye, es que ya me lo propusieron un montón de personas antes y yo no quería y no quería, entonces... ¿Ahora qué hago? Sí. Y entonces dije, pues voy, ¿no? Y con todo el miedo de inicio fui, ¿no? Entonces vas practicando y entonces se van, digamos, esas capsulitas ya es como si las fueras sacando del baúl y ya, no te necesito, ¿no? Es como esos pequeños fractales son los que yo digo, ¿no? Que están relacionados también a un conflicto, que obviamente se quitan con acciones que van en contra de esa acción. O sea, es como, sí, o sea, que al final sería una acción que de manera automática no harías, pero que puedes hacer y no pasa nada, ¿no? O sea, es como demostrarle a tu cuerpo de, mira, puedo hacer esto y no hay ningún conflicto, no se cae el mundo, yo estoy bien y me ayuda a mejorar, ¿no? Exacto. Me ayuda a mejorar, me ayuda también a mi trayecto o proceso de vida, ¿no? A lo mejor hasta a la misión que yo tengo, ¿no? Como en esta vida. Entonces justo, o sea, es como un coach también me decía, justo como, es como esto de que lo que más miedo te da es lo que más tienes que hacer, ¿no? Entonces, es justo eso, o sea, esa es la guía realmente, ¿no? Como no eres un ser limitado, prueba, ¿no? Prueba, hasta que pues ya te sientas como mucho más confiado, ¿no? Como más tranquilo. Sí, luego es que a lo mejor hay cosas que nos dan mucho miedo y al principio te sientes incómodo, ¿no? Cuando estás ahí haciendo ese cambio, pero luego te das cuenta de que a lo mejor no era para tanto, ¿no? A lo mejor tú habías creado una montaña y luego dices, jolín, pues no era para tanto. Me costó, a lo mejor estuve 2 o 3 que... pero luego ya el cuarto, el quinto ya... Exacto, ¿no? Entonces, también ahí yo me di cuenta muchísimo, bueno, en estas como prácticas con esta chica que yo quería como controlar todo, ¿no? O sea, entonces es justo eso, como este miedo a no o sea, como a fluir realmente, ¿no? O sea, como este miedo a de verdad dejarte guiar, de verdad dejar como que fluya, ¿no? La información o las palabras en ti. O sea, es como, y eso obviamente de inicio es como, ¡ay, no! Y esto no fue así, y así, ¿no? O sea, como, y te enojas y haces, pero es justo, o sea, es parte de lo que, pues tienes que empezar a aprender a soltar, ¿no? Entonces, y obviamente eso son como practicar, seguir la guía, ¿no? O sea, practicar de decir, bueno, me están diciendo ya muchas veces a través de las personas de hagamos lives juntas, ¿no? Y yo así de no. Entonces ya hasta que dices, bueno, va. Entonces, y digamos que bueno, o sea, y vas también reconociéndote y creando también mucho más confianza en ti misma, ¿no? Porque no es algo que haya, o sea, que también es parte de tu proceso, ¿no? Como de inicio a lo mejor no confiabas en ti porque pues muchas situaciones familiares, ¿no? A lo mejor sí, por experiencias pasadas, pero eso no quiere decir que ahora pueda ser diferente, ¿no? O sea, claro, es como creer realmente en nuestra capacidad de cambiar, ¿no? De transformarnos, de que pensamos que siempre vamos a ser así porque siempre hemos reaccionado así, pero ¿no? Es como empoderarte y decir, no, es que yo puedo cambiar, o sea, esto me hace daño o esto no me beneficia, voy a hacer por cambiarlo, porque yo puedo cambiarlo, ¿no? A veces esperamos que alguien venga a cambiarnos, o que alguien venga a solucionarnos el tema, ¿no? Pero realmente nosotros tenemos ese poder, ¿no? Y además, todo el tiempo además también tenemos que recordárnoslo. Y ellos hacen mucho por eso, o sea, nuestros seres asistenciales hacen siempre por eso, ¿no? O sea, como recordar así, recuerda que eres un ser, entonces tienes que estar practicando además constantemente, ¿no? Por eso también
a lo mejor estar practicando el curso de milagros, a lo mejor sacar una carta diaria, a lo mejor lo que sea, pero además practicar, o sea, es decir, bueno, yo por ejemplo, tengo muchas cuestiones a lo mejor ahorita pendientes de, ay, esto no lo he hecho, ¿no? O sea, porque a lo mejor en la vida diaria, pues no me da abasto, o yo misma no estoy pudiendo organizarme mejor, ¿no? Pero entonces eso es justamente algo que debo de aprender a hacer también, ¿no? Entonces, claro, es un proceso. Es un proceso, ¿no? Y antes era como ya latigazos, ¿no? Porque sí, me agobio porque no sale como yo quiero y lo quiero ya. Y es que qué lento. Y qué lento va esto, ¿no? Voy súper lenta o lo que sea, ¿no? O no soy disciplinada o lo que sea. Entonces, finalmente es que constantemente uno tiene que estar practicando eso, justamente, o sea, como bueno, o sea, yo ya recibí la guía, pero no he hecho tal y tal y tal y tal, ¿no? Entonces, ok, pues voy a ir organizándome, o sea, para eso, ¿no? Y entonces pido a lo mejor ayuda a algún ser asistencial, ¿no? O algo, o así tal cual, ¿no? O sea, entonces, en realidad es justo también una cuestión de que te hagas a la idea o que sepas realmente que no es realmente que tú estás solo en el mundo. O sea, tienes muchos guías asistenciales, también está dentro de ellos está parte de tu familia ya trascendida, ¿no? O sea, de los que sí te están apoyando, digamos, para que trasciendas esa información en el clan. También tenemos... Quería preguntarte, si quieres, bueno, termina y te pregunto. Sí, claro. También tenemos, obviamente, algunos guías también de nuestro clan familiar que digamos que tienen una conciencia un poco menor, ¿no? Entonces, también de los seres trascendidos. Entonces, a esos guías también podríamos llamarles un poco guías que no ven con conciencia, ¿no? O sea, en algún momento pueden ser como guías ciegos, que también son parte de nuestro clan y que obviamente también están con nosotros por una razón, digamos, de frecuencia vibratoria, ¿no? Digamos, si yo todo el tiempo a lo mejor estoy como en depresión, voy a atraer por frecuencia vibratoria a esos guías, ¿no? Que además dicen, mira, nos sentimos igual, ¿no? Entonces, como que... Me voy contigo. Sí. Entonces, finalmente es que es un trabajo, digamos, como constante también el estar, o sea, yo esto apenas lo he, digamos, como entendido o aprendido, o que ya es como más vivencial, ¿no? O sea, que puedo a lo mejor reconocer un poco más. Y digamos, a mí me daba mucho miedo antes, pero ahora ya no, ¿no? Entonces son como todas esas cuestiones que te vas quitando. Claro, bueno, ya el poder canalizar a seres fallecidos no me he atrevido a hacerlo, ¿no? O sea, entonces, pero finalmente es que vas quitando, ¿no? Como piedras de tu camino, porque tú mismo ya las habías aceptado cargarlas, y entonces dices, bueno, muchas gracias, ahora ya no te necesito, ¿no? Y entonces, claro. ¿No? Entonces es eso, ¿no? Y me querías preguntar algo. Pues sí, porque bueno, me comentabas que dentro de tus servicios como terapeuta tenías la terapia cuántica integral, que es de lo que estamos hablando, la canalización de seres asistenciales, lectura de números lógicos y terapia de imanes. Si nos podías contar así rápidamente un poquito en qué consiste cada técnica, cómo la utilizas en tus terapias para ayudar a la gente, y también si quieres al final, porque nos quedan unos 15 minutitos, podemos hacer ese ejercicio que te propuse, como tú haces lecturas de números lógicos. Te dije, oye, podemos analizar el nombre de este live de Aprendiendo Holísticamente para que la gente tenga un pequeño ejemplo práctico y así pueda ver cómo se puede leer la realidad de una manera rápida, ¿no? A través de este tipo de lectura. Sí, claro que sí. Bueno, la canalización de seres asistenciales, yo también, digamos, es una de las terapias o una parte también que a veces forma parte de la terapia cuántica integral. Entonces, esa canalización tal cual consiste en que la persona pregunta, digamos, o el consultante pregunta algo acerca, que le esté quitando su paz, y es lo mismo, digamos, de la terapia, ¿no? Pero es como algo que te esté quitando tu paz,
en estos momentos, lo preguntas y yo, digamos, canalizo una respuesta de los seres asistenciales hacia ti, ¿no? También he practicado muy poquitito con, por ejemplo, con la mamá de una de mis amigas que también fue bueno, ya trascendió, y entonces, digamos que esa fue como mi primera canalización más en forma de un ser trascendido, ¿no? Entonces, digamos que hice como un poco lo mismo, como que lo que hago con los seres asistenciales, pregunto, y entonces, bueno, sí, algunas veces se pueden aparecer o no, dependiendo del grado de, digamos, como del estado en el que estén, digamos, después de que ya trascendieron, ¿no? Muchas veces no se presentan, otras veces sí, pero esa es la única que yo he hecho. Y lo que en realidad sucede con esas canalizaciones es una respuesta tal cual de tus guías o seres asistenciales para esa pregunta que tú tengas, ¿no? En eso consiste la canalización. También tengo esta terapia de imanes y lectura de números lógicos. La lectura de números lógicos tiene que ver mucho como con la enseñanza de la lógica global convergente. Y digamos que hay, o sea que así como en breve, es como a partir del conocimiento del desdoblamiento del tiempo de Jean-Pierre Garnier Mallet, se hace como una estructura de espacio-tiempo, ¿no? Entonces, en esa estructura que es como una pirámide, tal cual, en esa estructura están los números, ¿no? Del 1 al 9, no, del 0, perdón, al 9. Entonces, cada uno, digamos que tiene un cierto significado, ¿no? Pero además, justo, en esa enseñanza, cada letra del alfabeto tiene un número. Entonces, a partir de eso, podemos entonces nosotros sacar los números, ¿no? a las palabras. Digamos que es como una lectura más veloz, o sea, como un significado que no solamente se queda como en las palabras, sino como que son significados más como lógicos, por así decirlo, más como... O sea, que te dan como una visión como más profunda de qué quiere decir exactamente esa palabra, que a lo mejor nos quedamos con el significado que tiene para nosotros en nuestra lengua, pero digamos que tiene como un trasfondo mucho más profundo y tiene a lo mejor una pista, ¿no? Que te puede ayudar a saber dónde está el conflicto, dónde está el problema o dónde... O bueno, incluso cosas positivas también que tengan como incrustadas esas propias palabras, ¿no? Si las leemos desde ese punto de vista. Claro, sí, exacto. Entonces, digamos que es como mucho más, o sea, exacto, tiene como mucho más profundidad y también, pero también por lo mismo es un poco más abstracto. Entonces, a veces es complejo de entender, ¿no? Y muchas veces, obviamente, lo que hacemos pues los que tenemos esta como lectura de números, es como tratar de llevarlo a un poco más a la cotidianidad, ¿no? Entonces, bueno, finalmente de eso trata una lectura de números lógicos, que también ahorita te digo la de aprendiendo holísticamente, los números aprendiendo holísticamente, y la otra terapia fue la que aprendí ya también desde hace mucho tiempo, que es la de los imanes, ¿no? Yo la he estado usando para mí o para mi mamá en algún momento, ¿no? Etcétera, y también para algunos amigos o así. Y esa en realidad es justo como una terapia de imanes que se ponen en tus chakras. Digamos que lo diferente un poco conmigo es que justamente, y desde ahí ya se estaban mostrando los ángeles, ¿no? O estos seres asistenciales, justo conmigo es como un poco que en cada chakra también le pongo un ángel, ¿no? Por así decirlo, es como pues sí, una representación un poco como o sea, los imanes son tal cual biomagnetismo, ¿no? Pero además de eso, es como unas figuritas con los arcángeles y son de diferentes colores, ¿no? Entonces, es digamos que también un poco lo diferente que hay en esta terapia, ¿no? Algunas veces, esa es una terapia más energética, ¿no? La terapia cuántica integral es mucho más como de conciencia,
como de entendimiento, como de como sincronizar todos tus planos, ¿no? El biológico, emocional, mental. Sí, como que te da una claridad más, ¿no? O sea, como tú a nivel consciente puedes entender mejor ese problema que tienes, ¿no? Exacto. Y en esa ayudan muchísimo, obviamente, los seres existenciales, ¿no? Porque ayudan justamente al paciente, bueno, al consultante, perdón, a encontrar el espacio-tiempo donde se gestó ese conflicto, ¿no? Que muchas veces de verdad no nos acordamos. A mí me ha sorprendido muchísimo lo que ha salido porque yo no me acordaba. Entonces, pero que lo sientes, lo vives, es como que la información, toda la información, eso sí, siempre está guardada en ti, ¿no? Entonces, y también de tus ancestros. Pero todo está guardado en ti, como que no es algo que no exista. Y a mí me ha pasado mucho que como yo no me acuerdo, pues justo lo siento, ¿no? Lo siento. Entonces, es como si estuviera yo en la escena, ¿no? Entonces, eso justamente me ha dado mucha, pues eso, mucha claridad. Pero obviamente después de eso, muchas veces tenemos que hacer ajustes también en acción. Y eso algunas veces, o sea, no lo logramos hacer, ¿no? Creo que es muy importante también eso, ¿no? Como tener en cuenta que es muy importante que eso ya, digamos, arregló en todo tu... O sea, en tu plano, ¿no? Sí. Pero, o sea, en todo tu ser, o sea, en todos tus planos. Pero muchas veces es justo como, bueno, con actitud, que es lo que yo tengo que modificar, ¿no? A lo mejor. Claro, que es lo que más nos cuesta, cambiar ese piloto automático que llevamos, que a lo mejor hemos hecho ya un súper trabajo, pero decimos, vale, me falta la última pieza, que es la que más me cuesta, pero como no la haga, no noto el cambio, ¿no? Exacto. Entonces, pues bueno, de eso tratan las terapias y muchas también como que se ayudan, ¿no? O sea, algunas veces también estoy canalizando cuando hay alguna terapia o me empiezan a mandar mensajes, ¿no? O desde antes, algunas veces también estoy como pues recibiendo información, ¿no? O sea, muchas veces también es como de, bueno, como lo que necesitas es obviamente como primero alinear, ¿no? Como la cuestión energética, o tal vez después de una terapia cuántica, pues alinear la cuestión energética, ¿no? Para que a lo mejor justo no sea que biologices o que haya como una... O sea, porque siempre vamos que no estés somatizando lo que ha venido la persona a trabajar, sino que tú vuelvas otra vez a tu estado normal, ¿no? Exacto. Entonces, hacer esa limpieza energética que te permita recolocarte en tu centro. Exacto. Te ayuda, ¿no? También eso. Pero en realidad, o sea, esas terapias yo las hago físicamente y muchas veces las otras terapias, la canalización la puedo hacer, bueno, mandar justamente por vía celular, ¿no? Y las terapias también las puedo hacer vía física, bueno, físicamente y también vía digital, ¿no? Entonces, muy bien. Solo esta, digamos, esta terapia de imanes, pues es justo sí físicamente, ¿no? Lo he hecho, digamos, como mandar buena energía a personas, ¿no? Que necesitan cierta cuidado, atención, lo que sea, ¿no? O sea, a lo mejor que están enfermos, que me piden, entonces ya, ¿no? Yo ayudo mandando eso. Muy bien, pues mira, nos quedan 5 minutitos, a ver si nos puedes hacer este pequeño ejercicio y ya cerramos, nos cuentas tus datos de contacto por si hay alguna persona que, los que nos estáis escuchando ahora o los que nos escuchéis ya bueno, en diferido después del live, pues si hay alguien interesado que pueda contactar contigo. Y muchas gracias, por cierto, a todos los comentarios que nos estáis haciendo, que nos habéis dado las buenas tardes. Emily Santos también estaba por aquí, bueno, espérate a ver si puedo con el dedo, Arcangelina Sain, bueno, muchas gracias a todos los que nos estáis escribiendo, Terapeuta Cuántico Integral, que está también por aquí, bueno, pues muchas gracias a todos y este pequeño ejercicio, tus datos de contacto y cerramos el live. Sí, bueno, mira, el nombre de Aprendiendo Holísticamente tiene los siguientes números. Es 265 con una lupa de 360.65. Entonces, ahí digamos que tienes
los tres, o sea, en tus 3 tiempos hay 3 6, ¿no? Aquí. Entre los 3 tiempos, pasado, presente y futuro, hay la conexión con el campo cuántico de información, con el campo de infinitas posibilidades, ¿no? Entonces, ese es como que se repite en todos los espacios-tiempo, pasado, presente y futuro, porque están en diferentes lugares, digamos, de la cifra, ¿no? Completa. Después, el 5 es una lógica y también aquí, digamos, se repite 65 2 veces, ¿no? Entonces es una lógica con infinitas posibilidades. Es una lógica, o sea, digamos, leyendo del futuro, que sería el final de la frase, de la cita numérica, leyendo del futuro hacia el pasado sería una lógica con infinitas posibilidades en instante presente, también con infinitas posibilidades creando una percepción, digamos, con circuitos, ¿no? O sea, este nombre, bueno, este significado es como todas las posibilidades existen si es que si es que creamos a través de nuestra percepción una nueva lógica de ver las cosas, ¿no? Para así creando nuevos circuitos, ¿no? O sea, nuestras emociones pueden convertirse en circuitos, esto que decíamos un poquito anteriormente. Nuestras emociones, a veces nosotros somatizamos, ¿no? Con emociones, entonces cuando le damos una nueva lógica a esas emociones, se crean circuitos neuronales, circuitos biológicos, ¿no? Entonces es como renovar tu percepción, para acceder al campo de infinitas posibilidades en instante presente, ¿no? Entonces es algo muy lindo. Pues suena muy bien. O sea que básicamente es como que me estoy renovando y además estoy abriendo un mundo de posibilidades delante de mí a través de estos lives, ¿no? Podríamos intentar resumirlo así, ¿no? Exacto, justo. Entonces, y creando nuevas percepciones, ¿no? O sea, creando nuevas percepciones que crearán nuevos circuitos en las personas. Y además justamente también las personas a lo mejor que están invitadas, pues tienen una lógica diferente, ¿no? O sea, porque hay lógica convergente y divergente, pero esta, justo al ser holística, está mucho más conectada con la convergente, porque es como dar cabida a todas esas infinitas posibilidades, a todas esas mentes, o personas que tienen una lógica diferente también, ¿no? Qué bien, pues me ha encantado esta lectura y bueno, pues si nos quieres dar tu dato de contacto o los facilito yo, que los tengo por aquí. Sí, mis datos de contacto, yo estoy en Facebook como Mele Grada, bueno, en Facebook, Instagram y mail, tal cual, estoy como Mele Grada, @Melegrada, también en Facebook estoy como Mele Terapia y mi mail es melegrada@gmail.com. Muy bien. Pues bueno, es que además queda un minuto ya para que sea las 5 en mi reloj. O sea que vamos, súper redondo este live, súper contenta de haber estado este ratito escuchándote y bueno, siempre se me saben a poco, se me quedan cortos, siempre tengo ganas de escuchar aún más, porque claro, es un terapeuta, es una persona que lleva tanta formación detrás que claro, no te puede explicar toda su sabiduría en una hora, es al final una síntesis de bueno, pues todo ese proceso, todo ese bagaje, ese trabajo tan grande que se hace uno a nivel personal, ¿no? Para llegar a este momento, ¿no? Y al final, en tu caso, poder compartir todo ese aprendizaje que tú ya llevas, que ya lo estás compartiendo. Y además me parece una cosa muy interesante lo que haces, que es que eres una persona que te sigues formando, entonces tú estás asimilando, o sea, estás asimilando e integrando un nuevo conocimiento que cuando tú ya lo termines de integrar en ti, lo puedes compartir y ponerlo al servicio, ¿no? Entonces, a mí es increíble toda esta experiencia que tienes y todo esto que le puedes aportar
a las personas que nos están escuchando y a las personas que, por supuesto, hagan terapia contigo y puedan disfrutar bueno, pues de sanación, ¿no? De sanar esas cosas que tienen ahí pendientes y esos fractales, poder ir recuperándolos y sanándolos, ¿no? Y bueno, pues avanzando en su propio camino personal, ¿no? Así es que nada, si quieres comentarnos alguna cosita más para despedirnos ya, y muchísimas gracias a todas las personas que están aquí. Bueno, hay gente encantada que te dice que eres buenísima terapeuta, Brenda, que está por aquí. Muchas gracias por tu testimonio. Así es que nada, si quieres comentarnos alguna cosita y ya cerramos. Sí, me gustaría muchísimo comentar, ya nada más como para cerrar, que justamente nunca estamos solos, que siempre estamos acompañados y que realmente podemos pedir guía, ¿no? O sea, pido ver una situación de otra manera. Entonces, eso en realidad es algo que es un ejercicio constante. Y muchísimas gracias de verdad, Pilar, por la entrevista tan linda. Me encantó estar contigo, trabajar contigo. O sea, de verdad que el canal lo siento como muy, muy que va para dar muchísimo, ¿no? Entonces, muchísimas gracias de verdad por esta invitación. Y gracias inmensas a ti por aceptar mi invitación y compartir todo esto, este bagaje personal que para mí es tan valioso. Y que bueno, que realmente creo que es importante que los terapeutas podáis tener este espacio para compartir vuestra historia, porque puede ayudar a mucha gente, porque realmente puede haber gente que esté pasando por situaciones similares y al final, conociendo tu historia, el cómo tú has superado todo eso, puede darle esa esperanza a esa persona de decir, vale, hay un camino para encontrar solución a mi problema. Y yo creo que es algo muy valioso para compartir con los demás. Así que nada, muchas gracias, Mele, y muchísimas gracias a todas las personas que os habéis conectado. Y nada, estamos en contacto para lo que necesitéis. Un abrazo muy grande. Igualmente. Chao.